El otro día expliqué cómo se hacía un IK handle y... No. Vale, lo explico ahora en un momento, no pasa nada. Lo pongo aparte y lo explico. Y luego un sistema que apoye en FK para poder doblar la espina dorsal con un mayor control directo del desarrollo, ¿vale? Bueno, entonces, os voy a contar lo que es, cómo va un IK, o sea, sí, vamos a ver. Yo cojo un sistema de huesos, vale, no lo he hecho bien. Vamos a hacerlo aquí. Voy a hacer aquí un sistema con dos huesos, ¿vale? Esto simplemente es para que veáis cómo funciona un IK. ¿Vale? Y un FK. Entonces, ¿os acordáis de lo que es un IK y un FK, no? Sí. ¿Por qué está aquí? Qué lejos ha ido. Y se fue. Y se va a su barco, lo llama Libertad, por ti, Vale, vamos a ver. View. Debería estar aquí. Vale. Tenemos aquí un sistema de dos huesos, ¿vale? Lo he hecho un poco al tuntún. Entonces, aquí tenemos... Esto es el IK handle, ¿vale? ¿Os acordáis de lo que era un IK y un FK? Un sistema empezado por abajo, siempre se empieza por abajo, la columna, el centro del cuerpo está aquí, ¿vale? Entonces, en la jerarquía vamos a empezar todos los huesos desde aquí, la columna hacia arriba. ¿Eh? Coño, desde la cadera, más o menos, sí, desde donde está el hueso de la cadera. Eso es el centro del cuerpo, ¿vale? Es el centro, además es el centro de gravedad del cuerpo aproximadamente. Los brazos van de aquí hacia afuera, incluidos los dedos, las piernas igual van de la cadera hacia abajo y la cabeza va hacia arriba. Bien, por eso cuando construyo la espina, empiezo por el primer hueso de la espina, es el de abajo del todo, y voy construyendo hacia arriba, ¿vale? Bien, entonces, ¿os acordáis de cómo funciona un sistema FK? Yo cojo aquí el hueso y lo muevo directamente. Y si muevo el hijo, o sea, aquí solo he puesto dos, pero si muevo el padre arrastra a los hijos, ¿sí? Bien. Pues si pongo un sistema IK, con un IK handle, que es esto, voy a poner un hueso más. Para que se note un poquito. Bueno, no, así, vale. Cojo un IK handle, que es esto, entonces digo, el IK handle va a ir desde aquí hasta aquí, ¿vale? Voy a acercarme un poquito para que lo veáis. Veis que ahora mismo sale aquí un controlador, ¿lo veis? Que es el IK handle, que está aquí, que es el controlador de ahí arriba. Los IKs, los huesos en FK se controlan habitualmente con rotaciones, no se controlan con traslaciones. Las traslaciones, os lo dije el otro día, ¿os acordáis? Que no se puede hacer un freeze transformation de un hueso. Los huesos se controlan con rotaciones y los IKs se controlan con traslaciones, habitualmente, ¿vale? Principalmente. Entonces, cuando yo tengo el IK handle y desplazo el IK handle, ¿veis cómo se colocan los huesos automáticamente? ¿Lo veis? Sí, ¿no? Sí. Esto es el funcionamiento de cualquier sistema IK. Muevo el extremo, es una marioneta, muevo el extremo y el extremo hace que se coloquen el resto de articulaciones. Bajo, subo. Hay un controlador para decir hacia dónde tiene que apuntar, el vector que hacia dónde tiene que apuntar el codo, pero yo tiro y eso hace que se doblen el resto de articulaciones. Cuando trabajo en FK, yo trabajo como un muñeco articulado, como los de esos muñecos articulados que se utilizan para dibujo. Yo controlo rotaciones de cada una de las articulaciones
y la rotación del padre hace que se desplace todo el resto del sistema de hueso. ¿Vale? Bien, pues entonces, una vez visto esto, ¿vale? Vamos a ir a nuestro sistema de columna. Vamos a poner, por eso pongo lo de IK, ¿vale? Voy a copiar esto y me lo voy bajando y copio y pongo espina 1, 2, 3, 4, espina 4. ¿Por qué no me ha cambiado el nombre y me lo ha dejado tal cual? Porque hay otro. Habiendo otro igual. Porque está en otra jerarquía. Porque está en otra jerarquía. Acordaos que esto hay que evitarlo en la medida de lo posible porque esto da problemas siempre. Porque Está en otra jerarquía. El spine 1, este de aquí, no está al mismo nivel que este de aquí. Si no me hubiera cambiado, si está en la misma jerarquía no lo permite, me hubiera puesto un 1 al final. ¿Vale? Aquí me lo permite, pero tenemos que evitar que haya dos nodos con el mismo nombre. Nunca. Porque eso no nos va a dar más que problemas a la hora de hacer scripts y demás. Vale, entonces bajamos, ponemos el 5 y 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Y este, el último, veis que solo es el joint, a este le vamos a poner, que es la espina 1, end. ¿Vale? Digo, espina end. IK joint. ¿Vale? Bien, ya tenemos el sistema hecho. Ahora vamos a poner el sistema de IK. ¿Vale? Pero no vamos a utilizar... ¿Dónde se decía esto? Es que no me acuerdo. Jaime, ¿el FK es lo que viene por predeterminado cuando hace los joins? No es que venga predeterminado. O sea, los joins se relacionan ¿Qué tal ves con el en FK siempre. Lo otro no es que lo cambies, es que tienes que poner un controlador extra para poder manejar esos joins de otra manera, que es con el IK. Supongo que los ¿Vale? otros 4. Ahora no. Luego con los controles que pongamos podemos hacerlo, podemos pasar de un sistema de control a otro. Esto es Mínimo 5 status line. Mínimo. A propósito, os decir en papel catalán. Claro, pasa que vamos a imprimirlo, entonces vamos a hacer primero todo casi en clase y luego ya lo sacamos ¿Dónde se a hacía esto? imprimir directamente y ya está. Es que he quitado varias. Es que es como se decía así, ay, el modelo con Unigumi y este pollo de Pues, bueno, ¿cómo se llama? El cablecito de dentro de la... Nylon. que es de metal. vale, pues vamos a hacer aquí. Venga, buscamos aquí en Skeleton, ¿Qué es eso? Alambre. Sí, Joder. cobrizos. malla, mierda, Se puede ver perspectivo. porque no puedo porque a la muchacha. Vamos a ver. De cosas. El niño se Cogemos, puede ver. nos vamos aquí a malla, Skeleton, y aquí en vez de un IK handle vamos a crear otro que es IK spline handle. ¿Sabéis qué es una spline? No me acuerdo. Ha quedado buena mañana. Se ha quedado una buena mañana. Una spline es una curva. Espérate que estoy copiando, un momento. Ahí, vale. Una spline es un tipo de curva, ¿vale? Bueno, entonces vamos a crear un sistema IK con spline. Vamos desde aquí, cogemos el primer joint en el que va a entrar ese IK spline, cogemos el último y veis que al final, que sale aquí al final el controlador IK, ¿lo veis? El controlador IK son esos tres... X y Z. sí, los tres líneas orientadas según los ejes.
Vale, entonces... ¿Dónde lo habías sacado, perdona? es que ahora mismo aquí no puedo sacar el menú de rigging, no sé, no me acuerdo dónde se hacía y como me falta parte de la ventana, pero si tú le das a la barra de espacio tienes todos los menús de todo, vaya completo. Entonces me voy a Skeleton y en Skeleton busco el Create IK Spline Handle, vale. De hecho le voy a dar con Control Shift. Create IK Spline Handle. Vale. Y se selecciona de dónde a dónde va, ¿no? Sí. Y seleccionamos de dónde a dónde va. Vale, lo voy a poner aquí. El IK Spline Handle. Diferencia entre... ¿Para qué sirve? Perdón, ¿para qué sirven los 3 puntos? Lo de arriba, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Esto Vale. es lo que tienes que coger. Esto es el IK Handle, que lo tienes aquí abajo. ¿Lo ves? Aquí abajo tienes el IK Handle, lo que es el controlador de IK. Y es lo que tengo que mover si quiero que esto funcione en IK, ¿vale? Vale. Esto de explicar es un coñazo. Porque se me ha olvidado... No, porque es que se me ha olvidado una cosa... Bueno, creo que se puede hacer igual. Vale. Tía, ¿qué es esto, tú? ¿Qué pasa? Vale, igual he hecho el IK Spline demasiado pronto, ¿vale? Tiene pinta. Aquí, vamos a hacer una cosa. Voy a deshacerlo un momento. O sea, voy a quitar el IK Spline. Vamos a hacer, una vez que tenemos la espina completa, vamos a hacer una copia porque necesitamos el primer y el último joint, ¿vale? Necesitamos el primer y el último joint. Pero esto es una esqueleto. Con otra copia. Necesitamos una copia del primer y el último joint en el mismo punto. Entonces, para conseguir una copia del primer y el último joint en el mismo punto, me pongo en la espina que he hecho, le doy a Control D y tengo una copia completa de toda la espina, ¿vale? Entonces, cojo el final, ¿vale? Y le doy mayúsculas, bueno, mayúsculas P, mejor que mayúsculas P porque me lo va a bajar de... Bueno, le doy mayúsculas P, ¿vale? Para que me lo saque de la jerarquía. Todos estos intermedios los elimino, ¿vale? Y a esto, que es el de abajo del todo, le cambio el nombre y le digo if b bind barra join, el if bind barra join, ¿vale? Duplico la cadena entera de huesos, me quedo solo con el primero y el último. El de abajo, el primero, es el hueso que voy a utilizar para sujetar la cadera. Por eso lo llamo if bind join. Y el de arriba del todo, le cambio el nombre también y le pongo shoulder bind barra baja joint, ¿vale? Y este lo pongo a este mismo nivel, ¿vale? Lo pongo dentro de joints. De manera que tengo el if bind y el shoulder bind. Vale, un segundo. Vale. Venga. Por fin, que estoy aquí. Vale. A ver, En realidad, esto lo podíamos haber hecho después, pero para que no nos dé problema, porque si... Lo podíamos haber hecho después igual. Pero si lo hago después, tengo que eliminar también el IK Handle porque me lo va a duplicar. Lo hago antes y más fácil. Venga. Dime. ¿Puedes repetir esto último, por favor? Sí. Desde que has duplicado todo Lo que he hecho es duplicar la cadena de huesos. Si quieres lo hago otra vez, pero vamos. Duplicar la cadena de huesos y me he quedado solo con el primero, que era el Spine IK Joint, y le he cambiado el nombre por IP, que es
hip, cadera, hip bind, joint, ¿vale? Y el último, que en vez de ser spine end, le he cambiado el nombre por shoulder bind joint, ¿vale? El resto lo he eliminado todo. Y los he desjerarquizado, es decir, están a la misma altura que el primero de la cadena, están fuera, ¿vale? De esa manera, si yo cierro esta jerarquía, en joints tengo la cadena de huesos IK, el hip bind y el shoulder bind, ¿vale? Bien. Vamos a orientar esto, a colocarlo un poquito. Vamos a irnos a la vista right, por ejemplo. Vamos a coger este y lo vamos a orientar un poquito. Vamos a simetría del objeto. Vamos a ponerlo esto. Vamos a traérnoslo. Este que es la curva root la voy a mover y con la V me lo voy a llevar justo a donde está el hueso de el primer joint. La caja de la cadera vamos a intentar que esté más o menos. Pero justo en el centro de, sí, del otro. Justo en el centro. Vamos a intentar que esté más o menos derechita. Es que es irregular, de esta forma, no es un rectángulo clavado. Vale. Y nos la vamos a llevar también con la V. Nos la vamos a llevar con la V pulsada ahí al centro. Esta de arriba nos la vamos a llevar con la V pulsada al centro de el hueso de arriba. Y las otras dos las vamos a colocar más o menos a media altura, ¿vale? Por el medio. Bien. Por aquí y por aquí más o menos. Vale. ¿Lo tenemos? ¿No? ¿Cómo era para girar con grados exactos? Con la J pulsada. Vale, entonces vamos a perspectiva otra vez. Ya lo tenemos más o menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Coger todos los controladores, ¿vale? Y Freeze Transformation, que esto está en modelado Freeze Transformation. ¿Lo veis? Hacemos un Freeze Transformation. ¿Para qué? Pues para que cuando yo ponga los controladores a 0 se me vaya a la posición base. Es importante, es fundamental hacer Freeze Transformation. Y podemos hacer también, ya de paso, los cogemos todos, justo al lado está Delete by Type History, ¿vale? Estos que han puesto ahora aquí, yo los mandaba a sacar en el 2016, aquí ya lo tienen fuera. Están Freeze Transformation, Delete by Type History y Center Pivot. Y le han puesto un dibujito muy mono a todos, porque antes salían sin dibujo. Entonces, si queremos hacer un dibujo, tenemos que hacer una imagen a baja resolución, al tamaño, ponerlo, y lleva su tiempo. Y además, cada vez que nos cambiamos de ordenador, tenemos que llevarlas en imágenes, porque si no, no salen. Así, cuando viene ya del sistema, pues mucho mejor, porque lo arranques donde lo arranques lo tienes. Bien, vale, entonces vamos a hacer otra vez, vamos a coger, y para que no nos liemos, para no liarnos, para que salga bien, cogemos los dos bind, el hip bind y el shoulder bind, y los ocultamos con la H, ¿vale? Y nos venimos aquí, nos acercamos y volvemos a hacer el rigging. Yo este me lo he sacado porque no sale, pero si no lo buscáis, el Ikai Spline Handle, ¿vale? Y cojo la herramienta desde el primer hueso hasta el último, el Ikai Spline Handle, ¿sí? ¿Solo lo has clicado sin pulsar otro botón?
solo lo he clicado con el botón de la izquierda, primer hueso último. ¿Vale? Vale, o sea, vale. Pero, Vale. Entonces seleccionamos el hip bind y el otro. Los que tenéis que hacer no son el hip bind, sino los he ocultado del hip bind y el shoulder bind para no liarme, para que me haga el enganche. Vale, vale. Lo tengo que hacer entre el spine 1 y el spine end. ¿Vale? Vale, o sea, esto es... Entre el spine 1 y el spine end. Skeleton. Create, Split handle y coge también lo último. Perfecto. ¿Vale? Lo has hecho con el que es una curva, ¿no? ¿Eh? Que te crea una curva. ¿no? Crea una curva. Sí. La curva la tenemos aquí, ¿la veis? Sí. Curva 3. ¿Y el IK handle lo metemos dentro de los joints o lo metemos en los IKs? El IK handle hay que meterlo en los IKs, pero hay que ponerle nombre. Y la curva hay que meterlo en extra nodes. ¿Vale? Porque no es ni un control, ni un joint, ni un IK, ni una geometría. Vale. ¿Vale? Pues entonces en extra nodes. El IK handle. El IK handle le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner spine Spine handle. / IKH, que si os acordáis en los tipos de nodos, los IK handle son IKH. ¿Vale? Y nos lo llevamos a IKs. ¿Vale? Y la curva que sale aquí le ponemos spine / CRV. ¿Os acordáis que las curvas son CRV? Las curvas de control no le ponemos CRV porque tienen una función específica y son controles, no son curvas, ¿vale? Pero cuando las curvas actúan como curvas le ponemos CRV. Cuando son path o... Vale. Y ese lo dejamos en extra Y ese nodes. lo dejamos en extra nodes. ¿Vale? Ya lo tenemos todo ordenadito otra vez. ¡Qué bien! ¡Qué limpio todo! Como me gusta. Vale, entonces, ahora mismo, si yo cojo si yo cojo mi control del hombro y lo muevo, no hace nada. ¿Por qué? Porque no está asociado a nada. ¿Vale? Igual que si yo cojo mi control de cualquiera de estos, pues no hace nada porque no está asociado a nada. Tenemos que asociarlo, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a asociar? Pues con un parent constraint. ¿Vale? Entonces, ¿quién manda el hip control? Manda, vamos a desocultar estos dos, ¿vale? Con la H. Hip control manda sobre hip bind, por lo tanto lo cojo primero y el hip bind después, y parent constraint, y el shoulder control manda sobre el shoulder bind y parent constraint, ¿vale? Entonces, si yo ahora mismo cojo el control de los hombros, no hace nada, pero sí hace, porque ya me mueve La bolita. el hueso ese que tengo suelto, el joint que tengo suelto, que es el hip bind y el shoulder bind, ¿vale? Madre mía. Bien, vamos a conseguir, Remoto. vamos a probar otra cosa, además. De momento lo dejamos así, y ahora os explico por qué lo dejamos así, aunque parece que no hace nada. Sí hace muchísimo y hace lo que necesita hacer. Pero tendremos que utilizarlo también, pues hacerlo el mismo parent constraint también en la espina, ¿no? No, ahora os explico cómo se hace. Vale. Vale, si yo cojo ahora mismo el IK, que lo puedo coger enganchándolo por cualquiera de estas líneas que salen, o directamente en el IK, en el spine IK, y le doy a la W, No te dejo moverlo. si me deja, pero no sé por qué tarda. Está petando. A mí no me dejo moverlo. A mí no me dejo moverlo. Tendría que dejar. Bueno, pues no pasa nada. Vamos a hacerlo directamente. No. Vale, no pasa nada. No te preocupes. Vale. Vamos a hacerlo directamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar... A ver si... Bien. Puedes espatarrar. Aquí tenemos la curva. Como el ordenador. En extra nodes está la curva. Aquí hay una curva
que manejando esa curva yo manejo la cadena de huesos. Esa es la diferencia entre un spline IK handle y un IK handle habitual. En un IK handle habitual yo cojo el extremo, ¿sí? Sí. Y es lo que mueve la cadena de huesos. En un spline tengo que mover el spline. ¿Cómo se mueve un spline? Gran pregunta. Con fracciones, ¿no? Cuando yo tengo un spline directamente, ¿vale? Cuando tengo un spline directamente, ¿qué es esto? Eso es un spline. Cuando tengo un spline aquí directamente, lo muevo. Para moverlo, tengo que moverlo así. Cojo F8, W y cojo cada uno de estos puntos y moviendo los puntos, muevo el spline. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, ¿cómo tengo que hacer para mover esa columna? Mover los puntos de la curva. ¿Y cómo puedo hacer para mover los puntos de la curva con un controlador? Pues solo hay dos maneras de hacerlo, ¿vale? Y vamos a utilizar las dos. Una es convertir un punto o varios en un clúster que ya tiene un nodo transform y ese nodo transform vamos a asociarlo al controlador. Opción B, pesar esos puntos. Esos puntos son una geometría, se pueden pesar a huesos. Por eso hemos puesto el hip bind y el shoulder bind, para pesar los puntos de la curva y con eso mover la columna. Entonces voy a eliminar estas dos cosas que hay aquí, que simplemente las he puesto para explicar. Esto también. No A quiero. ver, vale. Vamos a eliminar estas dos curvas. Esto lo voy a llevar para aquí, que me da un poco de rabia que esté ahí abajo. Esto también lo vamos a llevar para aquí. Vale. Y ahora, cogemos... Atención. Vamos a coger... la espina, ¿vale? El hip bind, espina, hip bind y shoulder bind. Para verlo bien, vamos a coger espina, hip bind y shoulder bind. Me pongo aquí y pulso control 1 para que se vean solo los elementos seleccionados, ¿vale? Oh, vaya. Ver solo los seleccionados, el resto se oculta. ¿A qué edad? Entonces cojo ¿Has dado para ver eso? control 1 y ves solo lo seleccionado. Cojo, Para volver a ver. pues vuelves a pulsar control 1. Cojo la curva, veis que tengo la curva aquí de la spline y handle, cojo la curva, cojo el hueso y cojo el hueso y me voy a malla, skin, bin skin, ¿vale? Tal cual. De abajo arriba selecciona. Da igual, los huesos y la malla. Aquí no hay orden. Vale, cuando hay una selección, selecciona huesos y malla y no hay orden. Esto era... Los huesos aparecen ya coloreados. ¿Por qué? Porque esos huesos están pesados a los puntos, a los vértices que controlan esa spline. Bueno, le doy a control 1 de nuevo. Y ahora cojo mi shoulder control y lo desplazo y, oh maravilla de las maravillas, Se mueve. ya muevo la espina. ¿Bien? ¿Bien? Bind skin. Vale. No. No se puede. Tenéis que coger... Y coger Yo lo he separado, he hecho el control 1 para que lo veáis bien. No hace falta que lo hagáis. Si lo seleccionáis en el outliner, funciona igual. Ahora sí, ¿no? Cogéis Sí, ahora sí. ahora. la curva y los dos huesos, el hip y el shoulder bind. Una cosa, ¿cómo se vuelve a quitar en la selección con control 1? Control 1 otra vez. ¿Vale? Si lo tenéis todo hecho, moviendo el controlador del shoulder o el controlador del hip, esto tiene que arrastrar la columna, ¿vale? Tenemos un problema. ¿Veis aquí esto que hay aquí? ¿Veis lo que es? Es la spine, ¿vale? Pero este es el último hueso de la spline, de la espina. Sí. Sí. Estoy mezclando spline y spine, espina. Vale, esta línea que hay aquí es la spline. Yo estiro y esa línea se estira.
Pero tiene que adaptarse al resto de puntos del promedio. Claro, pero así no hago stretch and squash. ¿Vale? La columna me la estoy llevando fuera del sitio, pero no la estiro. Y es prácticamente imprescindible que todos los personajes hagan stretch and squash. Porque haciendo stretch and squash, aunque sea poco, ¿vale? Aparte que el movimiento siempre resulta mucho más natural, la posibilidad de hacer stretch and squash. Si yo tengo pequeños errores de movimiento en un sistema IK y estiro un poquito el pie, no se va a notar. Pero si no tiene stretch and squash, de repente los pies se separan, se despegan, se van del sitio. Errores de pequeños desplazamientos con el stretch and squash se corrigen y cuelan perfectamente. Si no lo tenemos, vamos a tener más problemas. Entonces vamos a intentar que todo tenga stretch and squash. Luego, si lo usamos de manera muy sutil o lo usamos exagerado, dependerá del tipo de animación, de lo que queramos hacer. Pero todo debe tener stretch and squash. ¿Vale? Esto no lo tiene de momento. Bueno, vamos a ponerle geometría para ver un poquito mejor lo que estamos haciendo. Una geometría proxy, ¿vale? Entonces, vamos a Polymodeling y vamos... ¿Qué preferís? ¿Cubos o cilindros? Cubos. Cubos, da igual. ¿Cubos o cilindros? Cubos. ¿Cubos? Pirámide. Pirámide no. Veo que hay una limpieza, Vale, cubo. Pirámide no, porque te va a salir un cuerpo muy extraño. Si tú pones varios cubos apilados, tienes un proxy de un cuerpo que luego compruebas si funciona, pero con una pirámide, ¿qué tipo de cuerpo? Un muñeco de nieve. Bueno, vamos a hacerlo con cubos, venga. Entonces, vamos a ir a la vista top y vamos a hacerlo un poquito. Control Z. Vamos a hacerlo un poquito más grande el cubo para que nos quepa más o menos por ahí y un poquito más estrechito por ahí. Que nos quepa bien en el hueco que tenemos ahí de la columna. Nos vamos a la vista front, ¿vale? Y subimos el cubo. Hazle bola. Pero, vale, espera un segundo, a ver. ¿Te refieres al de abajo, que es como redondito? ¿Qué de abajo? Cambia la vista de arriba. Yo me he cogido y he hecho el cubo un poquito más grande de lo que sale para que me quepa dentro de estos controladores, más o menos, dentro de los amarillos. No hace falta igualarlo. No hace falta igualarlo a nada, simplemente que no sea tan pequeño como sale, que sea más o menos rectangular, un poquito más ancho que alto, en la vista top. Sí, entonces, nos venimos aquí, a la vista, cambiamos de vista, nos venimos a la vista front, y entonces voy a coger con la D, lo voy a poner abajo el... Vale. El de la vista. Muy bien. Lo voy a poner abajo. Que sí, que lo he clavado. ¿Qué está? ¿Qué cosa? Vale. Está así un poco a pique, macho. Ahí. No sé. Estoy alineando con el... o intentando alinearlo... No, con esta no. Venga, Con que lo pongas aproximado tampoco nos vamos a poner tiquismiqui. O sea, recordemos que eso supuestamente es una cadera y es un rectángulo, pero tampoco... Vale, técnicamente, pues lo vamos a hacer así entonces. cuando enseñas el dibujo es un rectángulo dependiendo de lo que es. O tener un cuerpo de esto muy básico. A ver, los tíos es... Chicos, cuando nos enseñan los chicos, que para chicos es un rectángulo. Chicas, triangulito. Chicas, Vaya que no. rombo. Ah, Pocas...
pocos hombros, mucha cadera, muslitos Vale. y Vale, venga, lo dejamos aquí. piernitas y piecitos. Me lo bajo, Dentro de ese- intento alinear con el centro del hueso aproximadamente. Lo pongo en escala, lo subo hasta que llega a la mitad del siguiente joint. Y entonces copio y lo muevo para que vaya al siguiente joint. A ver, tenemos que duplicar. Duplico y lo muevo para que vaya al siguiente joint. Vale. Duplico y lo muevo para que vaya al siguiente joint, aproximadamente, tampoco pasa nada. Duplico y lo muevo para que vaya al siguiente joint y listo, ¿vale? Ya está. Entonces, me voy a vista perspectiva y ya tengo aquí mi columna. Bueno, Vale, entonces aquí esto lo mismo, voy a ponerle nombres y esto va a ser spine 1 barra baja geo barra baja proxy, vamos a ponerle barra baja geo, copio, Claro, es que pego y es 2, copio, pego, 3, pego, 4 y pego agotas mis esperanzas. 5, ¿vale? Entonces, ahora despliego la geometría, porque ahora mismo si yo cojo el control y lo muevo, la geometría se queda en el sitio y muevo la cadera. Entonces, cojo, para no tener que pesar, cojo la espina 1 y la hago hija de espina 1. Espina 2 proxy, la hago hija de espina 2. Espina 3 proxy, la hago hija de espina 3. Espina 4 proxy, la hago hija de espina 4. Espina 5 proxy y la hago hija de espina 5. De esa manera yo cuando mueva esto ya empiezo a mover la geometría. ¿Lo vemos? Un segundo, por favor. Ahora solamente falta coserlo y ya parece bueno. No se cosen. Jaime, Esto es simplemente para ver si funciona o no funciona. Luego cogemos la geometría y pesamos, no se cose eso. cuando dices pesar, bueno, antes lo había dicho, ¿cómo es eso? Lo que hicimos el otro día, el bean skin. Bin. Skin, se llama esquineado o en español pesado. Lo que Pesado hemos la hecho ahora. geometría. Bueno, no lo que ha hecho ahora, o hace un momento, el bin aquí. El bean skin, sí, es eso. Es hacer el bean skin. Donde el joints, ¿no? Vale, lo tenemos. Pero se me quedan todos a nivel. Vale. Pero, Vamos espera, ahora- Espera un segundo, Sí. espera un segundo. A ver, cada elemento que has ido haciendo de geometría de estos, ¿no? ¿Sí? Se le mete en cada... Lo metes en cada uno de los joints. Sí. Dentro de cada uno Hechos de... hijos. Vale. Míralo, está aquí. Sí, ponlo, por favor. Es que lo has quitado. Vale, sí, o sea, que lo vas metiendo en cada El uno de los- 5 está dentro del 5. Vale. El 4 dentro del 4, el 3 dentro del 3, el 2 dentro del 2. El único que no tiene geometría es el end, porque es solo para final del sistema. Bueno, una cosa que no he hecho al principio, pero porque tal y como lo he construido no era necesario, es orientar los joints, ¿vale? Entonces vamos a Vale, ya. quitar la geometría. Madre mía. Un momento. Ha costado. Voy a coger toda la cadera y voy a darle a Display, Transform Display, Local Rotation Axis para ver los joints y veréis que están la Z alineada con la Z. Vale. Vale. No, esto no hace stretch en squash, solamente se mueve para los lados. No hace stretch and squash porque no lo hemos hecho. Vale. ¿Esto es local display? Sí, si quiero ver los ejes, es que no sé exactamente ahora mismo. No, el I está invertido y el Z está bien puesto.
El Z, no, pero el X Y no y está Y invertido. Vamos a ver, yo tengo la X alineada en el eje longitudinal entre huesos, ¿vale? Y la Y la tengo puesta ahora mismo en X negativo, podría ponerla en otro, ¿vale? Claro, a eso me refiero, que igual sería mejor dejarlo igual que en el mundo. No, jamás puedes dejar la Y igual que en el mundo, porque en el mundo la Y está en vertical hacia arriba, positiva, Claro. y en este caso esa va a ser la X sí o sí, tal y como tienes puesta la espina. Porque la X, el eje primario, que va a ser X, va siempre entre un joint y el siguiente. Como los joints están organizados hacia arriba, esa va a ser la X. Luego tienes que decidir hacia dónde quieres la Y y la Z, pero si yo lo tengo así, cuando yo gire, vamos a ver, voy a intentar, es que Dale más iniciar, igual algo gato. sí. Estamos viendo Espérate un segundo, edito. Vamos a ver. Puede hacer que vamos a dónde se vuelva a cambiar la orientación, que el X sea la Y y la Y el X. Dime. Bueno, ahí que ya estás con los teclas. Que si puede recolocar los joints para que el eje Y pues se vea la vertical. No. O sea, ahí se ve que X se ve en la vertical. Joder, pero si tiene como 30 hashtags, ¿sabes? Falta de 30. Que viene a ser lo mismo, pero en distintos idiomas. O sea, Está muy bien. Inglés, español, no sé qué es el coreano. no, lo puse en portugués. Sí, porque tengo cuantos seguidores en portugués y otros en portugués. Y de repente he ganado como 10 más y subo más. Ah, vale, porque está con Portugal Licajan. está Bueno, mejorando mucho. vale. Ibérico. Esto simplemente era Pues nada, para ya que porque veáis ya que que están me todos quieren por ahí. orientados igual, que es lo importante. A veces tenemos que decidir hacia dónde, es decir, si yo quiero que, si en este caso el Y es el eje secundario y está orientado en menos X, lo importante es, si yo quiero que cuando haga Y positivo gire hacia adelante, tiene que estar en esa orientación. Si quiero que cuando haga Y positivo vaya hacia atrás, entonces tiene que estar al revés, ¿vale? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta nada más. Cuando yo roto en Y, va a girar hacia adelante y hacia atrás. Cuando roto en Z, va a girar hacia los lados, ¿vale? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta y cómo queremos el sentido de giro. Que estén todos igual y lo importante de todo es que siempre la X la utilicemos como eje de twist, eje en el que gira, o sea, si está entre joint y joint y está bien orientada, porque a veces se nos queda, según cómo vamos haciendo los joints, se nos queda orientada lateralmente y no hay ningún eje en el eje de los joints. Siempre tiene que haber uno y preferentemente la X, ¿vale? Da igual que fuese otro, pero preferentemente la X en principio. Eso nos permite que girando la X nos haga twist, es decir, nos haga este tipo de giro. Este tipo de giro entre joints. Dime. ¿Recuerdas los cubos que has utilizado para la esquina? ¿Eh? Los cubos que has utilizado para la esquina. Sí. ¿Qué? Sí, espérate, ahora te los enseño. Voy a quitar el Transform Display, ¿vale? Vale, vamos a ver los cubos. Show polígonos. ¿Qué hora es? 10 y 20, vale. Pues los cubos, lo único que he hecho es crear un cubo, ¿vale? Ampliarlo para que más o menos la base coincida con el hueco. Y luego lo he colocado, la base la he colocado en la base del joint y le he puesto el pivote en la parte de abajo para hacer coincidir la base con la base del joint y para que cuando estire con la escala en X estire hasta el final del joint. Luego lo duplico y lo voy colocando. Como todos miden 2, en realidad tampoco tiene mucha más historia. Si hago un cubo de 2 de altura me hubiera salido igual. Vale, entonces lo duplico, lo coloco cada uno dentro de su hueco. Entonces ya ahora mismo esto funciona
se mueve, ¿vale? Podemos comprobar que va bien. Vamos a hacer que los controladores intermedios de momento no se mueven, ¿vale? Ni hacen nada. Bueno, pues vamos a hacer que con ellos podamos controlar curvatura de la espalda interior, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo primero, vamos a conseguir que los controladores se muevan con el sistema, ¿vale? Que se mueva todo junto, que cuando yo desplazo esto hacia adelante, Sí. los controladores no se me queden atrás, ¿vale? Porque ahora mismo se quedan aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a asociar esos controladores. Lo primero voy a poner el Es que están X-Ray para ver los joints, ¿vale? Dime. Nada, que están solo puestos los controladores. Están puestos entonces, y ya está. No, pero están solo los del hombro y los de la cadera. De momento sí. O sea, los de la espina no están asociados todavía. A nada. Vale, bueno. ¿Cómo Vale. has puesto eso de X-Ray? X-Ray está aquí. ¿Vale? Ahí donde está el cursor, ¿lo veis? El X-Ray Joints. Entonces, con el X-Ray lo que nos permite es ver siempre, independientemente del modo de vista que tengamos, todos los joints a través de la geometría. Vale. Entonces, vamos a conseguir que esto... vamos a ponerlo en front view, ¿vale? Vamos a conseguir que... Esto lo voy a bajar un poquito. Vamos a ponerlo más ahí en el medio. Vamos a conseguir que el sistema arrastre a esos dos controladores. Los controladores están entre estos dos huesos entre estos dos joints, ¿vale? Entonces vamos a hacer un parent constraint de manera que la posición de estos dos joints mueva al controlador. Pero ¿podemos hacer un parent constraint sobre el controlador directamente? Tendría que asociarlo a algo, ¿no? Sí. Pregunto, ¿puedo hacer un parent constraint sobre el controlador directamente? ¿Sí o no? No, No pregunto de verdad, ¿no? ¿Por qué no? porque necesitas que sea... Esa trick question, cuando pregunto si se puede, debe ser que la respuesta es no, entonces respondo que no. Exactamente. A lo mejor es una trick question, porque yo he pensado eso antes. Y en entonces realidad es un la sí. respuesta en realidad es un sí, pero quiero que sepas por qué es un sí. ¿Alguien lo sabe? Nuestra mente. ¿Eh? Es un maestro. ¿Alguien lo sabe? No. La respuesta Bien. es no. Pues sed sinceros y decid que no lo sabéis. No pasa nada. No os voy a suspender por eso. ¿Seguro? O sí. Hay que intentarlo, hay que Por eso no decimos nada. Vale. Lo primero que voy a hacer aquí voy a cambiar nombres, porque estos nombres no están con otra nomenclatura. Control es así y es con minúscula. Vale. Vale. Por Dios, el TOC. Por favor, con el TOC. Vale. Root. Ip. Vale. Vale. Tenemos, este es el shoulder control, el spine 2, spine 1, hip y root. Están colocados, fijaos que la espina siempre se cuenta de abajo a arriba, porque el root, la base de la espina, está en la cadera. Vale, entonces tengo dos controles que son el spine IK1 y IK2 control. Vale, entonces voy a coger el primero y lo voy a asociar a estos dos joints, ¿vale? Entonces, estos dos joints son el 2 y el 3. Entonces cojo el joint 2, el joint 3 y estos dos son los que van a mandar sobre el spine 1, ¿vale? Y me voy a rigging y le digo que quiero hacer un
parent constraint, ¿vale? Está hecho el parent constraint. Lo veis aquí, está hecho. Vale, yo me voy al channel box y Vale, el parent constraint. si yo ahora cojo solo lo he hecho en el primero, si yo ahora, veis que además está rosa porque está controlado por lo que acabo de seleccionar, por eso está rosa. Cuando algo está controlado por lo que selecciono, está rosa. Cuando pertenece a la jerarquía, aparece seleccionado también por jerarquía. Entonces yo muevo esto y veis que ahora el controlador se mueve, ¿lo veis? Bien, el otro no se mueve porque no lo he hecho todavía. Vale. Ah, vale, ya. Sí. Bien, Esto sí. pero si yo ahora hago esto y quiero mover el controlador, ¿qué pasa? Que no se mueve ni hostias. ¿Por qué? Porque está debajo en jerarquía. Lo muevo, pero en cuanto yo toque, se va a su sitio, porque está en jerarquía, ¿vale? Vale, entonces esto no me sirve. ¿Hay alguna solución? Hacerlo por otro sistema, ¿no? ¿Y cuál es el otro sistema? Hostia, ¿El espérate. parent al revés? O por nodos. Si hago el parent al revés, será el controlador el que mueva los huesos, pero yo quiero que mueva los huesos. No. Se puede bloquear para que no se mueva ese control. Pero si no se mueve ese control, O sea, no cambiarlo desde el channel box. vamos a ver, un controlador siempre tiene que tener los canales libres porque el controlador sirve para que el animador varíe sus canales y realice la animación. Un controlador un control jamás puede tener los canales bloqueados, ¿vale? Si yo necesito arrastrar un control, no lo voy a hacer con un parent constraint sobre el control. Para cada función que hago necesito un nodo distinto. ¿Os acordáis que esto lo dije el primer día que empecé a explicar rigging? Sí. Para cada función un nodo. Si la función del controlador es que el animador lo use para controlar, no puedo aplicarle un constraint, porque es una función distinta y entonces o lo usa el animador o lo usa el constraint. ¿Qué tengo que hacer? ¿Otro qué? Otro nodo. Pues vamos a hacer un nodo aquí para que arrastre a ese controlador, pero los canales queden libres. ¿Cómo se hace un nodo? Un grupo, control G. Ya tengo el nodo hecho. Vale, y entonces a esto le cambio el nombre y pongo spine. Bueno, voy a copiar directamente de aquí. Para control C. No sé, yo Bueno. eso me preguntáis. Vamos a copiarlo de aquí. Control C. Control V. Y le vamos a poner que es... Bueno, vamos a dejarlo así tal cual. Vamos a ponerle grupo. Porque si no va a haber problema. Vale. Entonces, lo voy a hacer con el otro. Control G. Vamos a hacer control C. Control G. Control V. GRP. Vale, ya lo tengo. Ya tengo los dos con su grupo. Entonces, ¿qué hago ahora mismo? Me cojo el 2 y el 3 y el grupo. ¿Vale? Y constraint parent. ¿Dónde está el constraint que habíamos dicho antes? El constraint parent es este. No, el que habíamos... Lo he borrado. Lo ha porque me servía. suprimido, ha borrado su existencia. Parent Pinchas. constraint. Pinchas en el constraint y le das a suprimir. O sea, que ahora el constraint está sobre el grupo. Sobre el grupo Y no sobre la línea. y no sobre el control. ¿Por qué? Yo puedo manejar el control, pero el grupo es el que desplaza el... ¿Vale? ¿Bien? Pero sigue sin moverlo ahora. Espérate. Ah, vale. Ahora vamos a hacerlo sobre el segundo también, que sería el 4 y el 5, si no me equivoco. El 4... Espérate, vamos a verlo en perspectiva, digo en front view, No, porque si no... el 3 y el 4. Es el 4 y el 5, está entre el 4 y el 5, ¿vale? No, espérate, el segundo. El de arriba está entre el 4 y el 5, yo lo tengo entre el 4 y el 5. 3. Entonces cojo el 4 y el 5, el spine 2, fíjate, yo tengo el control 1 entre el 2 y el 3 y el control 2 entre el 4 y el 5.
para que esté más o menos distribuido, si lo has hecho como yo, te tiene que dar muy parecido, ¿vale? Bien, y le doy hostia, parent está metido constraint, más, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que pasa ahora. Oh, vaya. Vamos a ir a perspectiva. Bueno, si está entre el 3 y el 4 creo que puedo... Vale, entonces yo ahora cojo aquí, lo muevo y ya me arrastra los controles, ¿vale? Capitular. Y además los controles los puedo desplazar. No hacen nada, ¿por qué? Porque no están asociados a nada, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer que arrastren a la curva y con eso modifique la posición de esta espina, de esta espalda que estamos haciendo? Oh, yes. Entonces, Se mueve. Muy bien. os había dicho que había dos maneras de hacerlo. Una con un hueso y pesado, ¿vale? Podríamos colocar ahí un hueso en el medio, suelto, y pesarlo, ¿vale? De manera que el hueso de arriba estuviese con todo el peso de la primera curva, el hueso del medio con el segundo punto, o podemos hacer un clúster. Vamos a hacerlo con un clúster, ¿vale? Entonces, para hacer el clúster me vengo aquí, pincho en extranodes en la curva, ¿vale? Y le doy control 1. Entonces ya solo tengo la curva, ¿vale? Para verlo bien, ¿vale? Entonces me pongo en F8, en modo objeto, lo podéis coger como queráis, cojo este punto de aquí, bueno, vamos a coger este primero, el de abajo, porque como estamos de abajo arriba, y le digo aquí, vuelvo. Control 1. No, ya, pero el control 1 del cual el spine curva. El Vale, spine ya curva. Cojo la curva, Sí, spine, y le doy control 1 para aislarla, para que solo se vea la curva. Vale. Le doy al F8 para entrar en modo objeto, ¿vale? Sí. Entonces cojo este punto de la curva, el de abajo, Sí. que además este es una U, porque es el que define la dirección de la curva. Y voy a hacer un clúster, que esto está en malla, en deformadores, clúster, ¿vale? Clúster, vale. Y ahora tiene una C. Vale. Y ahora tiene una C. Y ahora me voy, pincho otra vez en la curva, cojo el de arriba y Lo mismo, ¿no? Otro cluster. lo mismo, hago otro clúster. Deform y clúster. Vale. Cambio los nombres. Entonces, el 1 es El de abajo. spine 1 barra baja CLH, porque es un clúster. No, CLH no, CLH el handle, como queréis. CL es CLR. CLH. Vale. Míralo en la... Vale, en la lista de... Vale, claro que es un Vale. handle. Vale, ya está, sí, perdón. Y el segundo es spine 2 barra baja CLH. Es un clúster, ¿vale? Cluster handle. Vale, entonces, estos dos, ¿qué son? ¿Son controles? No. ¿Son joints? No. ¿Son ICAS? No. ¿Son geometría? No. Habrá que meterlos en un nodo. En extranodes. En extranodes. ¿Vale? Y entonces, ¿qué tengo que hacer ahora mismo? Pues me cojo. El que manda es el spine 1, el control 1, ¿vale? Lo cojo, el control 1. Bueno, esto ya, aquí ya me puedo salir del F8 y le puedo dar control 1 para que vuelva todo a su historia. Entonces, cojo el control 1, cojo el clúster 1, ese que está ahí dentro, y parent constraint, y cojo el control 2, el control, no el grupo. Ah, el control. Vale. Claro, el control, porque con el control quiero controlar el clúster, ¿vale? Cojo el control 2, el control y no el grupo, el clúster 2 y parent constraint. ¿Qué consigo con eso? Pues que cuando yo mueva el control pase los valores al clúster y el clúster arrastre ese punto de la curva. Al arrastrar ese punto de la curva deforma la curva. Y entonces pasa esto. ¡Oh, qué guay! Funciona. Hostia, da un 360 además. Y te pasa mucho. ¿Lo veis así?
¿Cómo va? Hola, que se me ha quedado a cero. Podemos controlar la parte interior de la No lo sé, espérate. curva, ¿vale? Me ha liado entre mazo y todo. Aquí la tenemos. Control Z, 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 Z. Sí, pero es que si no da el control Z. ¿Lo veis? Ah, vale, ya. Qué tensión. ¿Está bien? Es que mira, si cojo Hola. esto- Va haciendo ya cositas, ¿no? Oye, mode. Esto va funcionando ya más o menos. Me he pasado. Vale. Te has pasado con el control Z. Y no puedo volver atrás. Vale, ya, no pasa nada. Venga, va, tú puedes. Sí. Puedes recuperarte de esto. Has pasado por sitios de los Que nada, que se me han ido los control. Vale, esto. entonces, si se te van los controles, los pones a 0 y todo se va a su sitio. Nada, que es que. ¿Vale? Y no sé por qué ahora mismo no está... Era, primero seleccionamos la curva y luego el control handle este, ¿no? Se tendría que poner en vertical. O sea, Ahora se pone a 0 ahora. Vale. ¿por qué al tratar de ponerlo en set 0 no se ha puesto en vertical? Venga, está ahí. Pues no lo sé, tendría que verlo despacio. No sé decir. Vale. Pero ¿por qué se me descentra cuando lo coloco? ¿Qué me está pasando a esta hora? Ah, vale. Spain 2. Antes se ha quedado perfecto. ¿No tendrás alguno con un nombre extraño? No, tío, es... Bueno, sí, hay una con un L. Porque esto al hacer el parent constraint... Es que se está follando la posición. En cuanto lo hago el parent constraint... Claro, porque hay que hacerlo... No. Es por cómo hemos hecho el parent constraint. Hay que darle doble clic a parent constraint y quitarle el offset. Maintain Vale. Vale. Quitamos el offset, hacemos el parent constraint sin el offset. Jesús. Las opciones, ¿no? Pero... No. Va a explotar una vez aquí. Chiquillo. Es que lo haces como más grande. Ay, chiquilla. Por la mañana. Bueno, No, si no necesito... vale, entonces vamos a empezar, aunque luego tenga que repasar, a ver ya lo último de la espina. Bueno, nos quedan cosas, porque nos quedaría la espina en FK y demás, pero lo último que vamos a ver hoy, que es el stretch and squash, por lo menos el principio del stretch and squash. ¿Qué has hecho, hijo? ¿Por qué? Tenemos aquí rotulador, No ¿no? lo sé. Vale. Te lo juro por mi madre que yo no lo sé. ¿Pero qué has Vamos a empezar. ¿Qué es eso? Entonces, ¿Qué punto hay otra vez? lo primero, cuando yo tiro de aquí, cuando yo cojo esto y tiro de aquí, Vale, creo que hasta ahí está bien colocado. Si esto lo muevo, no está colocado bien. Venga, va. Y esto para ajustar. Bien, y este Vale. para ilustrar. ¿Y se ha roto la malla? Se ha roto la malla. Muy bien. vale, No se sabe cómo, pero se ha roto la malla. cuando yo tiro de aquí Ah, porque he seleccionado dos. Ah, bueno. y estiro, veis que lo que es la spline se estira, Ah, pero la spline se estira, pero el hueso de arriba no llega, porque no se escala, ¿vale? Tenemos que mandarlo a escalar. ¿Pero cuánto lo tenemos que mandar a escalar? uf. Porque no se Hasta el final. ¿Eh? los arriba. Hasta el final. ¿Y cuánto es el final? infinito. Lo que muevas tú. Lo que mueva yo, pero ¿cómo lo calculo? Nodo. Sí, nodos, pero ¿cómo? Es decir, ahora mismo, ¿cuánto he estirado eso? 7,824. Lo pone ahí, ¿no? En la I.
7,824 es la nueva posición. Sí. Pues eso es lo que has estirado. No. No. Ay, sí. No, eso no toque estirado. No lo he estirado 7 veces. ¿Está estirado casi 8 veces respecto al original? ¿Cuánto lo he estirado? Respecto al original. O sea, claro, ¿cuánto lo he estirado es cuánto mide ahora respecto al original, o no? La resta. ¿Sí o no? Sí. Es que esto es importante que lo entendáis, porque si no... O sea, yo os puedo decir cómo se hace, pero si no lo entendéis, no vais a ser capaz de hacerlo otra vez ni de coña. Lo has estirado menos de 2 veces. ¿Qué está Menos de, a ojímetro menos de 2 veces, pero ¿cuánto es? ¿Cuánto lo he estirado? O sea, porque al final el quid de la cuestión está en eso. ¿Cuántas veces lo estiro? Si yo lo estiro al doble y le pongo en escala 2, en escala de cada uno de los huesos 2, los huesos miden el doble que al principio y entonces coinciden. ¿Sí? Sí. La clave es lo que ha dicho Noelia. ¿Cuántas veces lo he estirado? Es menos del doble. Pero ¿cómo sé cuántas veces lo he estirado? La resta entre el original y eso. La resta. ¿Por qué la resta? Joder. Es decir, Porque es si una yo, resta. vamos a ver. Hay cinco joints, ¿vale? Más el end, pero vamos. Hay 5 joints. Y los he ido poniendo a distancia entre ellos, a 2 unidades de malla, de grid. Por lo tanto, el último, ¿a qué altura está respecto al principio? A 10. Vale. Oye, Entonces... La suma. sí, ¿la suma de qué? De lo que mide más lo que te has girado. Vale, entonces la suma de si al principio está a 10 y ahora está a 7,8 por encima. Si queréis, para hacerlo más fácil, voy a poner aquí un 8 para que las cuentas sean redondas. Vale, está 8 por encima. Ahora está 18. Está 18 veces más No, ahora eso lo tienes que restar a lo que mide entero. a lo que mide entero. Entonces lo que mide entero es 18. No, La división. ¿La división de qué? no, que no. Es una resta como estás pero lo que tienes ahora. Exactamente. O sea, si la distancia original son 10 y mide 10, está a 1. El porcentaje que ha aumentado. Claro, lo que quiero saber es el porcentaje que ha aumentado. Si yo lo coloco a 20, 20 entre 10 son 2. Por lo tanto, estoy al doble de distancia, lo he multiplicado por 2. ¿Vale? ¿Sí? Pues esa es la cuenta que hay que hacer. Nada más. O sea que- ¿Vale? Medir la distancia, dividirla por la distancia original. ¿Vale? Entonces voy a poner esto a 0. Vale, sí, sí. Joder. ¿Sí? Mido la distancia, Sí, la vale. divido por la distancia original y me da el número de veces que lo he aumentado. Si eso se lo paso al valor en X al valor de escala en X de cada uno de los huesos, entonces cada hueso se estira exactamente en la misma proporción que estoy estirando el spline y por lo tanto hace stretch, bueno, O sea, 2 veces. lo hace más o menos, ¿vale? 2 veces todos los huesos. 2 veces todos los huesos, ¿vale? Vale, entonces vamos a hacerlo. Pero eso si quieres uno, si quieres que sea menos. Si quiero que sea menos, pues si lo bajo, hago la misma división y me va a salir que es la mitad. Entonces Pero las... luego lo restringes ahí en el doble. No lo restringo. Entonces se va a estirar todo infinito. Se va a estirar este infinito y se va a Claro, coger este pero- infinito. Pero si tú, por ejemplo, no quieres que se estire infinito, Pues entonces le pongo un límite. Pero en principio no quiero. ¿Vale? pero ¿no has dicho que hay a veces que no quieres que se estire mucho? Pero eso ya lo controlará el animador en su momento. Yo de momento lo estoy haciendo para que funcione el stretch and squash, ¿vale? Entonces, Jaime, nos vamos al node editor. un segundo. Llevo como media hora intentando meter el último enlazarlo, el pairing constraint de la espina 2 a la espina 2. Y en cuanto lo haces, Sí, pero porque mira, el clúster está aquí y el está aquí. Entonces se juntan los dos. Entonces, ¿lo has puesto sin offset?
Pues Tiene pinta. ponle mantengo offset, a ver. Mantengo offset. Vale, aún así se va un poquito. Bueno, pues no pasa nada. Pero es como... Pues le pongo aquí a 0. No me lo puedo decir, y lo cogeréis. Claro, pero no pasa nada. Si lo pones ahí a 0. Por favor, me das una luz cerca de la... ¿Dónde lo.? Ah, Aquí lo dos. mira. Coges el controlador que está aquí ahora mismo. Es que tienes el class. Ah, pero ese se puede colocar a 0. El Claro, otro no se entonces- podía colocar a 0. Aquí le haces un clic. No, pero sí que se puede dejar a 0 aquí antes de que lo... Vale, se ha botado eso. Luego te lo miro. Vale, Más despacio. Vale. Bien, vamos a hacerlo entonces. No te preocupes por eso, luego eso se lo soluciona. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, voy a Windows, Node Editor. ¿Vale? Uf, uf, uf. Esto tiene que ser el infierno, ¿no? Esto va a ser el infierno, sí. Entonces, ¿qué tengo que coger en el Node Editor? En el Node Editor tengo que coger la curva, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesito medir la curva, ¿vale? Tengo que coger la curva y tengo que coger toda la cadena de huesos. Desde aquí hasta aquí, más la curva, ¿vale? Bien, los cargo aquí. Aquí tengo la cadena de huesos que ya están conectados por una cosa que se llama escala inversa, ¿vale? Porque la manera de cuando se emparentan se ponen así, siempre, ¿vale? Entonces, vale. Aquí tenemos la espina y tiene dos shapes, ¿vale? Porque siempre que hacemos un Ica handle nos crea, esto es como una especie de blend shape, nos crea una curva con dos formas, dos shapes, una original y otra de las modificaciones que le vamos haciendo. Entonces, el nodo transform de la curva no nos interesa y el nodo curve shape original tampoco nos interesa. Estos dos los elimino con el remove nodes from graph. O sea, el de aquí arriba, el menos de aquí arriba, si los elimino con el delete, los elimino del todo, desaparecen, ¿vale? Y hay cosas que van a dejar de funcionar. Vale, los cogemos así, entonces cogemos todos y le ponemos un ping con la P para que no se nos vayan cuando limpiemos y para que no se nos descoloquen. Entonces, esto lo vamos a poner así un poquito ordenado para que nos sea fácil verlo. Bueno, esto lo podemos poner aquí. Este realmente no lo vamos a necesitar. Aquí, aquí, aquí y aquí. Vale, y este nos lo traemos para la izquierda. Vale. Bien, para poder saber la longitud de la curva necesitamos meter un nodo. Para poder saber la longitud de la curva original necesitamos meter un nodo que es el nodo curve info. Entonces le damos al tab y ponemos curve. Lo que pasa es que no sé por qué no me sale el resto de... Curve info, ¿vale? Curve info. Lo ponemos aquí, al lado. Y le ponemos un pin también, para que no se nos vaya. Entonces, abrimos estos dos con el 3 y tenemos que coger del curve shape, tenemos que coger el world space 0, el world space 0 que hay aquí, y lo arrastramos a la entrada del curve info, ¿sí?
el workspace lo arrastramos a la entrada del curve info. Le damos a other y lo ponemos en input curve. Que el input curve nos sale, en principio. Bueno, si le damos al 4 creo que sí salía el input curve, si no, no sale. Le damos al 4 y sale el input curve, ¿vale? En el curve info le damos al 4. A esto le ponemos, en vez de curve info 1, le ponemos spine / crv / curve info, para que sea muy clarito qué es lo que tiene. A esto le pulsamos al 2 para que no salga más que lo conectado y no nos abulte. Vale, ya tenemos la información de la curva, ¿vale? Entonces, si yo me vengo aquí y le hago doble clic y me vengo al Attribute Editor, en el valor arcLength tengo, en el valor arcLength tengo la longitud de la curva en todo momento, ¿vale? Es decir, yo cojo, pincho aquí y estiro, ¿vale? Y si le doy a curve info, en el valor arcLength me pone el valor de la curva en ese momento, la distancia de la curva en ese momento. Vale. Voy a quitar el Attribute Editor, voy a poner el Channel Box, voy a poner esto a 0. ¿Vale? Y ahora, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Una preguntita. Te parecerá que voy un poco por detrás, pero ¿cómo se pone el curve info? Pues con el tabulador, Vale. para meter un nodo nuevo y empiezas a escribir curve info. Y ya tienes un nodo curve info. Vale, de acuerdo. Entonces de aquí ya se conecta al otro y ya te lo... Conectas y ya te da el valor de la curva. ¿Vale? Bien. Vale, entonces ¿qué había que hacer? Había que hacer una división. ¿Os acordáis? Que era el valor de la curva entre el valor original de la curva. Vale. Lo ponemos aquí a 0, ¿vale? El control para que la curva esté con su distancia original. Y entonces aquí hay que meter un nodo de... Para hacer una multiplicación, multiplica, divide. Tabulador, multiply, divide, multiply, divide, ¿vale? Le damos y este multiply, divide le vamos a poner spine stretch Seguro que no quieres un pañuelo. y spine stretch y o bueno, podemos en vez de stretch le podemos poner ss stretch and squash. Y esto es un divide, ¿no? Es una división lo que vamos a hacer. Pues entonces le vamos a poner división. Vale, lo primero que vamos a hacer cuando creamos un nodo multiplica divide es darle doble clic para que nos lo cargue en el Attribute Editor y aquí ponemos dividir, porque la operación que sale por defecto es multiplicar y si no lo cambiamos a veces se nos olvida y no nos salen las cosas porque no lo hemos cambiado. ¿Vale? Entonces lo ponemos en dividir, ¿vale? Vale, entonces aquí cogemos, ¿de dónde salía el valor de la curva? De arcLength, ¿os acordáis? ArcLength, valor de la longitud de la curva. Entonces cogemos el arcLength y lo metemos en la entrada. ¿En qué entrada? En la input 1, porque vamos a hacer la división, es el original, perdón, el valor partido por el original, ¿vale? Pues entonces en el primer valor metemos el valor de la curva en la X. Y en el multiplica y divide, aquí vemos un 10, ¿lo veis? ¿Veis ahí que hay un 10? Pues debajo pongo exactamente el mismo valor. Lo que hay arriba lo pongo abajo. Es que desde ahí veis regular. No, yo llevo toda la clase y ¿Eh? Tranquila, tranquila. Hay un 10 en el valor amarillo. El valor amarillo, ¿por qué está en amarillo? Porque como viene de un valor de node editor, acordaos, todo lo que está conectado con node editor está en amarillo. Entonces es un valor que viene dado y viene dado con una notación node editor. Aparece un 10
Bueno, aparece un 10 a mí, porque yo lo he ido poniendo 2 en 2. Si a vosotros os apareciese cualquier otro valor, ponéis ahí el valor que sea. Pero tiene que ser el valor cuando el control está a 0, cuando el control está en su posición original. Porque si lo ponéis en otra posición, os va a calcular la proporción de esa posición. ¿Vale? Vale, yo lo divido por 10 y ya, y así estaría, queridos amigos. Ya estaría. ¿Cómo has llegado a eso? Me he perdido. ¿Cómo he llegado a esto? Me he perdido a partir del múltiple, digo, ¿eh? Y ahí me quedo. Vale, Hago un nodo multiplica, divide, ¿vale? Vale. Como nombre le pongo spine, Estrés. stretch and squash o stretch, ¿vale? Barra baja, div. Barra baja div. ¿Por Hasta qué? ahí. Porque es un nodo dividir. El mismo nodo sirve para multiplicar, para dividir y para potencias. Entonces tengo que ponerlo al final, que es para no liarme. Vale. Vale, bien. Vale, Hasta ahí todo correcto. Hasta ahí todo correcto. Al hacer doble clic, en el Attribute Editor me aparece ese nodo, ¿vale? Sí. Entonces, si yo conecto El input 1. el input 1 al arc length, Claro. y es importante que sea el input 1, en la multiplicación da igual, porque el orden de los factores no altera el producto, pero aquí sí. Aquí voy a dividir el valor que tenga por el valor original. Entonces, en el input 1 tiene que estar el valor conectado, y en el 2 el valor original. ¿Cómo sé cuál es el valor original? Pues con el control a 0, al hacer la conexión y hacer doble clic, la lectura que me da ahí es la del... Sí. el valor que tiene el arco de distancia, el arco, lo que es la curva, en su posición 0, en su posición inicial, su posición original. Entonces pongo el mismo valor abajo y ya está la operación hecha. ¿Qué es lo que me va a salir del output? El número de veces que es la original esa curva. Es decir, cuando está en posición inicial, vale 1, porque mide lo mismo que en posición inicial. Cuando lo estiro, va valiendo más veces la posición inicial. Entonces, ya estaría esto. Lo único que tengo que hacer es... A ver, vamos a hacerlo en grande para que lo veáis. Nos vamos a venir aquí. Voy a coger todos estos. Le voy a dar... Bueno, no. Vamos a hacerlo aquí. Le voy a dar un 3. La salida. Voy a coger la salida X, porque solo la multiplicación que he hecho es escalar, no es vectorial. Solo tiene un valor, solo la X, no hay ni Z. Entonces voy a coger la X, el valor de X, y lo voy a meter, el output X, lo voy a meter a la espina 1, ¿dónde? En escala, en X. Vale. Y vamos a verlo además. Vamos a intentar verlo. Es que no cabe aquí nada, pero vamos a intentar verlo. Escala en X. ¿Vale? El output en X en escala en X. Sí, vamos a intentar verlo. Entonces, vamos a quitar el outliner también. Bien, correcto. Se ha apoyado toda la estructura, pero bien, correcto. Yo voy a estirarlo un poquito, ¿vale? Hacia arriba. Vale, entonces, ¿veis que el primer hueso ya mide más que los demás? ¿Lo habéis visto? Voy a conectar el segundo, a ver si lo podemos ver. Voy a quitar aquí esto. Voy a quitar el shelf para que sea un poquito más grande. Vamos a hacerlo ahí un poquito grande. Bien. Entonces, voy a coger otra vez el output X. Fijaos ahora mismo, este es el hueso, el joint 1, este es el joint 2, ¿vale? Entonces, si queréis os lo pongo para que lo veáis todos en la pantalla, pero... Que yo lo he visto y dicho... Vamos a coger, fijaos aquí, tenemos el joint 2, ¿vale? Entonces yo cojo el output X, me lo llevo a espina 2, a escala en X, y en cuanto le dé, ese hueso que está ahí va a pasar a estirarse proporcionalmente a lo que se ha estirado la spline, ¿vale? Le doy y se estira, ¿vale? Lo voy a ir haciendo el 3 con el 3 en escala en X, la X con el 4, escala en X,
La que se está liando. Cada vez que pongo uno me dice, esto no va a salir como esperas. Lo pone, te lo juro, pone, esto no te va a salir como esperas. Esto es verdad, no puedo. Es maravilloso. Buah, estoy viendo por detrás el monigote y flipas. Se me ha roto totalmente ya. Yo he intentado seguir. ¿Y por qué sale 1,8? El último creo que no. Ahora has puesto el 7 con algo. 20. Aquí he hecho algo mal, porque... Ahora lo miramos. Es que el 1 sí está... El último no. 7. Pero aquí sale 2,43. ¿Por qué? Por eso es por lo que a la gente no le gusta riguear. Que es un puto payaso. No entiendo. Aquí hay algo que no entiendo. A mí me dejes en parlamento de arte. A mí me dejan de comer una pizza. Pero moderadito, yo lo pongo todo súper bonito, ¿sabes? O sea, con las escaleras así de vuelta, lo que os dé la gana. Yo creo que va a ser vamos a tener que trabajar con el lápiz seguro. Para poder ir quitando en plan, haciendo más o menos. Ya me tiene ganas. Ahora espero que le guste. No entiendo nada. Ahora mismo no entiendo qué es lo que está pasando. Ha muerto, asume. ¡Guau! ¡Qué locura! Bueno, sí, no. A tomar por culo. Eso es por lo que a la gente no le gusta riguear. Tiene que ver con los Foreign Constraint. Qué bueno, tío. Espérate, tengo que verlo. Oye, es regal. O sea, es como... Yo creo que los gigas los comparo con los de artes en bachillerato. Suave. Soy regal. Mierda. Joder, ¿qué he hecho con mi vida? Sí. ¿Por qué he acabado así? Básicamente. O sea, yo decía, ¿tú qué eres? O sea, ¿qué? Soy de arte. Bueno, es el espejo del color de la casa. Después de que... Lo siento. Pero literal, es como... Joder. Joder, macho, no sé. Me paso un poco, ¿no? Porque hace calor. Pero total, o sea, a mí llegó, a mí sobre todo, fue la persona que esto, es que nadie me conoció. Eres una verdad. Hay algo que no entiendo, que no... tengo que revisarnos. Y así fue mi historia con la de profesora de inglés. Sí, no entiendo por qué cuando yo divido 14 entre 10 el resultado me sale 25. A lo mejor está al revés. Espera. Matemática pura. Están multiplicando. Vamos a ver, te Matemática diría pura. que está mal. Uno lo multiplica... He estado calculando y diría que eso está mal. Yo diría que eso está mal. Aquí hay un cálculo que yo tengo aquí la entrada que es 14,038 entre 10, ¿vale? Lo veis ahí, y aquí debería ser 1,4. ¿Por qué sale 2,1? Es la gran pregunta. Porque hay variaciones en los... ¿En qué? En los Cs. ¿En qué Cs? Los que a mí me ha pasado lo mismo cuando lo he enganchado a los control Pero es que- handler, esos. Pero es que eso no tiene... O sea... Que sí, que eso te hace que te varíe decimales. Pero si es que da igual. Y así O sea, ya te vamos a coge ver. Yo fracciones. estoy trabajando con la longitud de la curva Sí, y tengo una multiplicación que es la longitud de la curva por 10. partido por O sea, 10. partido por 10, ya. ¿Vale? Y esa salida la aplico. Puedo estar aplicándola mal y en vez de aplicarla en escala, aplicarla en otro sitio. Pero si yo la aplico, en cualquier caso, la aplique donde la aplique, ese valor que me da Tendría que darte el tendría que ser el valor que tengo partido por 10. Y no me está dando el valor que tengo partido por 10. ¿Por qué? Pues ahora mismo no lo sé. Porque odia la vida. Pero vamos, ¿Podemos dejarlo por hoy de esta forma? Sí, porque son y 5.
Que podemos dejarlo por hoy. Sí, lo dejamos por hoy ya. Después ya Voy a intentar averiguar ahora mismo porque es... Si te sirve de consuelo, el tuyo está mucho menos roto que el mío. El mío ya ha desaparecido casi en todo. Pero es que no tiene sentido esto. O sea, no... Por favor, no van a pillar el fan de ese. Oh Dios, por favor. Por favor. Y la estrecha en squash va todavía mejor. Por eso me acuerdo que cuando me dijeron, no, sí, si hay para rigues siempre tenemos sitios. Claro, normal, Nadie quiere hacer desde el parque siempre tenemos sitios. ¿Qué coño va a hacer esto? Es un collazo. Claro, para Rick siempre hay sitios. ¿Sí? 2 años. 2 años más tarde. Yo, tíos, al final le cogí el gusto. Cogí el gusto y el dinero. Y había trabajo y sufro cada día. Se rompe, joder, se rompe. Todos los putos días se rompe. De repente vamos a traer con pesadillas. No. Rascando la pierna. Me he quedado diseñando páginas web, joder. Pero es como si... No sé si será entendible. Vamos, no me jodas. Qué mono, el morro. Mira el morro, la forma de coloración. O sea, lo peor es que voy a adoptar a otro perro. Copio Ya tengo 4. Yo voy a tener el 4. perro, mi cuñado y aunque me la mucha es una así, te lo juro. Si quieres te enseño un vídeo. Yo tengo que demandar meses, o sea, no de 2 meses. 2-3 meses, 2-3 meses. Como la gravedad así, cuando es Parece que es de raza aria, tonazi. Entonces, a lo mejor lo mezclo con un sanbernado. lo tengo que reventar. Los sanbernados son enormes. Mira qué pedazo de bicho. Es más grande que él, ya. Un cachorro, pero mira qué pedazo de bicho. Esta es la otra. Están muy bien alimentados. De hecho, estaba el otro tenía otro más y estaba todo eso. Pero bueno, igual que yo. Es marroncito oscuro. Como mi guía. La otra es negro, negro. Marrón oscuro. Estoy en plan controlando hasta dónde. Porque quiero ver cómo puedo hacer tope yo aquí. Descubrimos ya. que raza Deja la niña, la niña. ¿Y qué era? pues es una raza. No sé cómo pudiera abandonar esa tierra. Es una raza de estas que son de inglesa de caza, ¿vale? Y... ¿Pueden comer? Pues nada, a ponerlo a la venta. No. Sí. Es mi cachorrito. Finito. Es mi cachorrito. Lo siento, yo es que soy muy caro. Soy muy Y anti... no miramos si tiene un año y un año. Soy muy anti mascotas, lo siento. Más que nada porque nunca he tenido mascotas, entonces estoy agreado. Y no quiero tener mascotas, porque aparte ya por si, o sea, si ya tengo problemas para cuidar de mí mismo, imagínate cuidar de otro bicho más. ¿Sabes? Ojo, me tienes que dar a elegir entre tener un hijo y tener una mascota, porque bueno, vamos a plantearnos a ver qué raza de perro cogemos ya, y, ¿sabes? Pero... Y a un niño tiene su boca toda la vida. Exactamente, si es como para 15 años como mucho así, a un perro y... Bueno, depende. Sí, más o menos. Era un perro pequeño, la gente muere más antes. Tuvo 24 años. Era una rojita del secador. Se lo repites cada día. Que vaya ganando. Era muy señorito, era muy señorito.
No fue la La buena. rata que tiene mi novia. Hubiese vivido más, yo hubiese vivido hasta los 30 años, ¿sabes? Pero es que murió de una forma un poco abrupta. Ahora ya tiene mi novia, ya es como que... Quería probar. Quería probar el agua en invierno. Y no sabía cómo volver a las escaleras. Estaba más seco que... Hombre, yo creo que estaba por ahí. Imagínate, yo no sé, de repente ve una cosa y ve que es una bolsa y no es eso. Mierda. Era el cañón de la casa. Y Adina fue de españoles, pero Pues el perro este, o sea, tiene una rata y es que le han detectado un montón y dice, no sé cuánto va a aguantar ya. Pero esos bichos no aguantan nada, tío. No merece la pena ni... No sé. También es que es lo que te digo, no tengo, o sea, nunca he tenido mascotas y vivo muy tranquilo porque no tengo que preocuparme de nada, ¿sabes? siempre puedes tener un gatito. No, también tiene que tener comida, estar aquí en un mínimo dependiente. O sea, un mínimo. Yo le he hecho una vez de comer de la arena. Ya es una vez más, una tarea más al día que ya no hago, ¿sabes? Y no hago nada, no puedo sobrar, soy un ser despreciable precisamente por eso, porque no hago nada en casa, absolutamente nada. Mi bichilla, me equivoqué de nombre, tenía que haberla llamado Cleopatra. Una gata, menuda gata, o sea, nombre de nombre. ¿Será la vida del chirotao? 2 meses más tarde. Ah, no. Tenía su con su comida. Esclavo. Exactamente. Vas aquí para alimentarme, te quede claro. Si no te araña. No, es que es literal, o sea, es una lista de mierda. O sea, estoy trabajando, ¿vale? Estoy computando. Uno que he visto un poco morado. Súper guay. Estoy haciendo mis cosas y de repente Quita de pero eso también es que hay un problema y nos hemos hablado de mucho. Que hay uno en este de mi pueblo que es padre de un amigo, un señor ya, que también tiene gatos. Y el gato se acerca y él se va a sentar y está el gato en el sofá. Y el gato, según le ve entrar, sale corriendo y se pira. Que por las veces que ha llegado, le ha metido una hostia al gato que le revienta contra la pared. Entonces es como... ya, ¿sabes? Como que lo van pillando. Al cabo del tiempo van... ¿Sabes? Sé que está muy mal visto. Muy mal visto y es normal porque está mal, pero a los animales no es bonito, no está bien. Pero hostia, que al menos sepa un poco, ¿sabes? Que no se flipen, ese es el problema de los gatos, sobre todo, porque a un perro tú le enseñas que no se monta ahí, no se monta ahí. Pero a un gato se la suda todo, ¿sabes? Sí, pero total, o sea, mira, te subes y dejo a la gata, no mini. Primero te mira, porque además mi gato tiene los ojos azul eléctrico, ¿vale? Te mira así y parece que te está penetrando a alguien. Este se va a Se pone como muy serio. Además, mini, tío, ¿no? Me pasó el día que estaba en casa de mi novia, se me subió el gato, se me subió aquí a la pierna y estaba todo el rato con la pata plana así, mirándome. Dándome algo de comer, porque estaba comiendo pollo y el otro ahí como, dame algo. Ahora subí ya a clase normal, ¿vale? ¿Y qué se te va? ¡Vámonos! Bueno, al final ¡Vámonos! no para hasta que acaricia. ¡Vámonos! O sea, pero que estuve como 10 veces dejándola en el suelo, mini que no. Lo mejor era el cañón de la casa. ¡Vámonos! Es que además de reinona es terca, es lo peor, o sea, eso es lo peor. Y cuando lo veo, venga, tú Ya nos dice el miércoles que le pasa a la columna. Tú acércate.
Tío, joder, así da gusto tener Los animales. gatos son para cuando no los necesites. Digo, así da gusto tener Para animales. cuando no los necesites es que Está- están. Cuando necesitas que están Pues el miércoles paso de lo averiguo. Es que literalmente. Bueno, os dejo aquí una pista de Stretch and Squash. Vale, cuando hacemos Stretch and Squash, lo que estábamos haciendo ahora, que no sé por qué el cálculo me estaba dando mal, pero es algo que no entiendo, millones de cosas, pero es que no estaba dando el cálculo real, no sé por qué. El nodo no estaba dando el cálculo real. Le ha bailado una jota ya. Entonces, cuando hacemos el Stretch and Squash, simplemente con lo que hemos hecho, que es calcular cuántas veces hemos estirado la curva, la spline de Leica Handle, para aplicárselo a cada uno de los joints, en X ya no se estiraría y mantendría siempre los huesos de los extremos con los extremos de la spline, ¿vale? Podríamos estirarlo todo lo que quisiéramos y siempre funcionaría. Pero no tiene una cosa que es conservación de volumen, ¿vale? Que es que cuando nosotros estiramos se tiene que estrechar y cuando encogemos se tiene que anchear, ¿vale? Para la conservación de volumen, la fórmula es que, bueno, en realidad es lo mismo, o sea, tenemos que la misma cantidad que estiramos en vertical, tenemos que estirarla en superficie. Superficie es alto por ancho. Por lo tanto, en cada una de las medidas hay que hacerle la raíz cuadrada para que al multiplicar el alto por el ancho, el desplazamiento sea igual que en la vertical. ¿Sí? Por lo tanto, en los dos décimos secundarios, el valor que tenemos que aplicarle de X es 1 partido raíz cuadrada del eje principal. ¿Vale? Y si queremos que se estreche más en el centro que en los extremos, pues luego ese valor lo tenemos que multiplicar, o sea, tenemos que hacerle un POU, porque no, o sea, al cuadrado o por 1,5 para que vaya cogiéndose más en el medio con los extremos. Y cuando tenemos todo eso, es un chorizo ahí de nodos, pero que funciona muy chulo. Al final os enseño un momento les enseño el riff cómo queda para que lo veáis. Bueno, lo habéis visto en otros, pero para que lo veáis con un riff hecho aquí así con lo que estabais haciendo. Vale, al final queda así. Bueno, se me deja, vamos a quitar esto para que se vea. Vamos. Dale a maximizar. ¿Eh? Dale a maximizar. Así ya te sale todo. A maximizar. Vale, entonces al final queda así. Esto es la idea, o sea, lo que tenemos que hacer. Y los nodos están tal cual, lo que pasa es que no sé por qué no salía el cálculo. Tendré que lo hacemos el próximo día. ¿Vale? Sí, sí, cuando funciona. Esto es el final. Cuando ¿Vale? funciona es bonito. Sí. Vale. Esto es lo que tenemos que conseguir. Venga. Venga. A ver, Jaime, una cosa, he estado Tomando notas y grabando, grabando. nota y grabando también. Entonces, si algún compañero me pide el vídeo, sí, porque me dejaría permiso para publicarlo. Entonces, a ver, estoy pensando, me dicen que Google Drive es público. Me dicen que Google Drive es público y vamos, YouTube es ya más público todavía. Pero no sé cómo lo estáis poniendo. Yo me parece que lo estáis poniendo en el servidor de clase. Vídeo. También, ya está ocurrido. Digo en el drive, en el servidor. Con el servidor de clase ya está. Vale. Yo creo que más se han hecho con las sillas. Au. Que lo voy a